Bien, les damos la bienvenida a esta cápsula número 21 correspondiente al día jueves 31 de enero. Vamos viendo la primera plana de Reforma, que es con el diario que estamos empezando siempre. Si se dan cuenta, el tema de la gente que Reforma había traído ya 3-4 días en primera plana ya no aparece, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, pues que al día de hoy se les pagó ya la quincena correspondiente a este 31 de enero y un bono que les adeudaban. Entonces con esto no es que se resuelva el problema de fondo, pero sí el problema mucho más exigente. Entonces esto ha implicado colocar contra la pared a la gente. Ahora tendrá que definir si sigue por otras vías de presión, el tratar de lograr ese pliego de peticiones, o se arriesga a seguir con la consecuente problema de que puedan ser desalojados por el gobierno estatal, o bien la propia sociedad civil se ponga en contra. ¿Qué es lo que trae Reforma como tema, o intentando poner como tema de agenda? Esta cuestión de la refinería, que ayer decíamos que el Instituto de Estudios del Petróleo había colocado como inviable la refinería de Dos Bocas, esta refinería emblema de Andrés Manuel. Y este estudio decía que prácticamente era inviable hacerlo, ¿no? Eh, Obrador reacciona, o el gobierno reacciona al grado que renuncia el director del Instituto Mexicano del Petróleo. Y bueno, ahí se dan una serie de cambios. Este es el tema que intenta colocar Reforma. Me parece que no es un tema que va a dar para mucho, cuando más hoy o tal vez mañana, pero ya dejará de ser tema. Hay otros, ya no es el tema de cuestión del combate al robo del combustible, pero sí las consecuencias que por ejemplo, hoy en Reforma, en su primera plana, dentro de la primera hoja, coloca esto que bloquea las cuentas del dueño de Hidrocina, uno de los empresarios que dice Reforma dueño de más de 200 estaciones en el país. Tiene que ver con este combate al huachicol. Igual en la conferencia de prensa, Andrés Manuel afirma que sí hay una denuncia contra Romero de Champs, falta ratificarlo, y bueno, habla de que están en este proceso de investigación. Reforma dice quitan bloqueo en Coahuila, y bueno, por el ejemplo con Michoacán, que en el caso de Michoacán pues no se ha procedido, pero aquí sí se procedió contra este bloqueo. Reforma coloca que hay un choque, o hubo un choque entre México y la OEA por el caso de Venezuela. Almagro, que actualmente coordina la OEA, Luis Almagro, calificó de ridiculez esta idea de abrogar por el diálogo. Pero bueno, ahí entre dimes y diretes está este asunto de Venezuela, que por lo pronto Estados Unidos no logró tener un consenso mundial respecto a prácticamente intervenir. Por el lado de Estados Unidos, pues han congelado las cuentas bancarias de la petrolera venezolana, y bueno, con prácticamente una injerencia dentro de Venezuela para obligarla a ponerse de rodillas, ¿no? Y por otro lado, Venezuela ha reaccionado prohibiendo a Guaidó su salida de Venezuela, y también el congelamiento de las cuentas del propio Guaidó y su familia, ¿no? Bueno, Guaidó y sus cercanos, ¿no? Entonces, está en este estilo y afloje, pero me parece que pues Estados Unidos se extralimita y coloca en la real dimensión esto, que no es otra cosa que una invasión a un país, y el intento pues de colocar a un presidente a modo para que puedan disponer de los recursos. En el caso del Universal, coloca en primera plana esta idea de Michoacán, pero un poco rascándole a decir qué es lo que en realidad están peleando los colegas de Michoacán, y nos dice el Universal que en realidad los maestros están peleando 22 compensaciones adicionales. Son estas compensaciones adicionales que, sin ser ilegales, se van logrando sacar por parte de esta organización gremial al patrón, en este caso a la SEP o al gobierno de los estados, ¿no? En el caso por ejemplo, Veracruz, tenemos el bono del 15 de mayo, que es un bono que da, no es una obligación del Estado darlo, pero lo da en estos acuerdos que se van estableciendo entre sindicatos y maestros. Pero bueno, en este caso de que se hablan que son 22 compensaciones adicionales al salario, lo que ha dicho el gobierno federal: se les va a pagar su salario, pero se va a dejar de pagar
estos bonos, y bueno, esto ha encendido los focos rojos en la CENTE, y el gobierno ha amenazado con una auditoría completa tanto al gobierno como a la CENTE para ver y si hay algo ilegal, es decir, si hay alguna concesión que sea económica que se haya logrado y que no sea legal, pues simplemente dejará de pagarse, ¿no? Aquí está la otra noticia del día de ayer, donde Andrés Manuel llama a quien no haya hecho su 3 de 3, que si no lo hacía, pues estaría fuera de su gobierno. Todos lo cumplen de manera parcial, ¿no? Um, otras, bueno, vino el representante del gobierno español, Pedro Sánchez, a visitar a Obrador. La foto es esta donde viajan en el jet los dos. Coinciden en la preocupación sobre Venezuela, tanto México como España, pero bueno, son más que declaraciones. Vamos a ver el caso de la jornada, a ver qué nos está planteando hoy como primera plana esta fuerte declaración que hizo AMLOS a Fitch sobre la calificación que le daba Pemex, y dice, bueno, que es una postura muy hipócrita, ¿no? Dicen ellos, dice Andrés Manuel, ¿no? Y bueno, ya contestó también la calificadora, el caso de Moody's, que es otra calificadora internacional, dice, nosotros les damos el beneficio de la duda, Andrés Manuel, a ver cómo van pegando sus iniciativas. Hoy se envía el último trimestre de Hacienda de los gastos del gobierno de Peña Nieto de ese último año, y bueno, el anuncio es que se sobrepasen 347,000 millones en el gasto presupuestado. Es un número fuerte. Eh, la medida se dio al obtener el sector público mayores ingresos y los destinó a participaciones de estados y adeudos fiscales. Esta idea de los rescates a los estados, que es lo que intentaba Silvano. Hoy es un día histórico, por 31 de enero podríamos considerarlo un día histórico porque Andrés Manuel oficialmente declara que se acaba esta estrategia de guerra contra el narco, esta estrategia que inicia Calderón, que no, cuando declara de formalmente la guerra al narco. Ahorita oficialmente este 31 de enero Andrés Manuel declara que se acaba esta guerra contra el narcotráfico. Es más, no hay más persecución hacia estos grandes capos, ¿no? En el caso de Milenio, eh, colocan en primera plana esta declaración de Andrés Manuel de ya no hay guerra contra el narcotráfico. Dice, antes que detener a los jefes del crimen organizado, el enfoque ahora es atender las causas de la violencia, explica López Obrador. Es decir, ya no estas grandes balaceras que veíamos por la disputa de los territorios. Bueno, ahora más bien van a atenderse la pobreza, las desigualdades, y con esto combatir el narcotráfico, ¿no? Ah, la gente no cede, nos dice el Milenio. Durazo llama a la opinión pública a ejercer presión. Es este cambio de estrategia del gobierno federal, es decir, para empezar a presionar con la opinión pública para arrinconar a la gente y colocarla como intransigentes, ¿no? Ratings mantiene la calificación de Pemex y Moody le pone un plazo. Ah, bueno, Carlos Marín, ya sea muy contrario a la gente, opina que no son las bases las que opinan, sino los dirigentes. Eh, el Heraldo nos coloca en una primera plana que el Huachicol mete a en problemas al gobierno, a la Comisión Regulatoria. El robo obligó a cerrar los ductos y mover la gasolina por tierra, pero el problema es con las pipas que adquirió Andrés Manuel. Si recuerdan estas pipas y la convocatoria para choferes, el problema es que no pueden usarse. Falta un permiso que la Comisión Reguladora de Energía no puede dar, y no la puede dar por falta de quórum. Es decir, no lo lograron. Entonces Huachicol mete a la Comisión Reguladora en un verdadero lío. Mientras este permiso no se dé, estas pipas están paradas esperando a que esto se destrabe. Como vemos, pues las cosas no se complican, no solo es comprarlas, sino cubrir la legalidad para que puedan estar funcionando. Vamos con el Excelsior. El Excelsior coloca en primera plana esto de se acabó la guerra contra el crimen, se acabó la estrategia de Andrés Manuel, y bueno, vamos a trabajar ahora sobre las causas, sobre la paz, y bueno, pues ahí están las notas. La cuestión de Venezuela, se sigue encontrando estos otros huachitúneles, como ya se le ha bautizado, para robar gasolina. El cálculo del Consejo Coordinador Empresarial dice que pierde 2.500 millones por huelgas y bloqueos. Y bueno, vamos a ver ahora que nos plantea el financiero, que hay una desaceleración de la economía al cierre del 2018. En el sexenio hay un avance del 2.4, y con EPN y el mayor desde Ernesto Zedillo Ponce de León. Bueno, cierra con una desaceleración la economía
en el último tramo del 2018. La ley de remuneración es eso de que nadie puede ganar más que el presidente. La Corte la mantiene en suspensión, que significa pues, que está en litigio. Aún no es una ley, aún no es un hecho. Vamos viendo ahora el financiero, perdón, el economista. AMLO y Fitch chocan por la nota de Pemex, la divergencia. Moody entra un poco a destensar con esto de que hay que dar tiempo para ver cómo funcionan las políticas que está implementando Andrés Una, que era lo que pedía él, ¿no? En el caso de 24 horas, Moody's da voto de confianza, aquí pide certidumbre, se acabó la guerra, dice Andrés Manuel, y juntos contra la violencia en el transporte público, en el caso de Edomex y el Estado y la Ciudad de México, maestros se arremeten contra sus líderes. Aquí se habla ya de las primeras rupturas respecto de si mantener. Muchos maestros de Michoacán han tenido mucho cuidado en decir que no es una bronca contra Andrés Manuel, sino que es contra Silvano, pero lamentablemente esto ya escalado a nivel nacional, que es una estrategia de que muy inteligentemente Aureoles ha utilizado, es decir, de un problema estatal, volverlo un problema nacional, y entonces pareciera que la gente está en contra de Andrés Manuel, y ahí la gente, las bases sobre todo empiezan como a aclarar, a decir, bueno, pues démosle chance a Andrés Manuel de que negocie, saque, construir una salida a este problema de la gente. Bien, en el caso del Sol de México, la primera plana sobre Romero de Champ, ellos le hicieron una entrevista exclusiva está comiendo en un restaurante, el Sol de México lo entrevista, y él lo que dice es que no es el diablo, dice Romero de Champs. Bueno, hay más frío en la Antártica, esto es a raíz de este frente frío que ha invadido Estados Unidos. La razón coloca en primer lugar el caso Venezuela, coloca en una de sus secciones visibles el caso de la CENTE. Y bueno, se está bronca entre la OEA y México, que intenta colocar prioridades. Y bueno, no hay un tema que domine, esto es bueno y también es sintomático, que significa que nadie tiene el control. Una especie de impasse, una especie de baja informativa, como de una cierta regularidad, donde todos los políticos se repliegan, reevalúan sus estrategias y deciden cuándo empezar a jalar las ligas nuevamente. Un Tepitazo es una organización más, una información más local de la Ciudad de México. La crónica coloca esta bodega del Huachicol. En la primera foto está la de el presidente de España, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Y bueno, las noticias más o menos van, um, se van encontrando y van coincidiendo. Ovaciones coloca en la primera plana, se acabó la guerra contra el narcotráfico. La foto refiere a Chicago, donde alcanzan menos de 50 grados, se congelan todos los cuerpos de agua. Entonces, coloca igual en esta primera plana la bronca contra Fitch y Pemex. El Romero de Champs, uno de los temas que ahorita ocupa un buen lugar a raíz de esto, la declaración de la que sí hay una investigación en contra de él. No habrá represión contra la gente, esto lo reitera la CEGOP, la Secretaría de Gobernación, y congelada la ley de salarios de AMLO. Los ministros la dejan ahí, no la vuelven legal, y entonces los amparos pues, podrán quedarse ahí esperando mientras esta ley no esté vigente. Pues resulta que sí va a haber gente que gane más que Andrés Manuel López Obrador. Bueno, cerraríamos con estas notas. No hay una nota que predomine. Vuelvo al punto, es sintomático. Estamos empezando, prácticamente terminando el mes de enero, empezando el mes de febrero. Y bueno, vamos viendo cómo se va tejiendo todo para la próxima semana. Va a ser un puente, esto baja un poco la información. Y bueno, vamos a ver con qué regresan. Por lo regular, ahorita vendrá la discusión del presupuesto. Veremos. Ahorita también hay un descanso en el legislativo. Regresan hasta el mes de febrero. Esto hace que baje un poco la información. Y bueno, veremos qué noticias nos deparan el día de mañana. Nos vemos mañana en la próxima cápsula informativa.